Bien, buenas noches nuevamente. Así como les decía Berno, hay un material importante, interesante, que para mí es una urgencia, ¿verdad? Es una urgencia. Cada vez que nosotros vemos este tipo de material, debería de ser algo urgente, nosotros detallarlo, desmenuzarlo y que nosotros podamos interactuar en base al conocimiento que ya hemos adquirido de la Biblia, del Espíritu de Profecía y nuestra experiencia cristiana. Este es el material que yo les compartí, ¿verdad? Esta es la portada. Tiene tres fundamentos aquí abajo, que son la parte principal que vamos a estar desarrollando. No todo se tocará hoy porque es mucha, o sea, el material es muy fuerte y las informaciones que se ven allí están públicas, no es nada privado, pero uno compartiendo uno de esos tres puntos, nos tomaríamos un buen tiempo. El primero habla sobre la exploración espacial, el segundo, inteligencia artificial, y el último, la inmortalidad. La inmortalidad. Si vemos en la portada, ¿verdad? Como ya les había compartido, vemos la mano de un robot y un ser humano prácticamente se están dando la mano, eh, algo que nos comunica visualmente sobre lo que se está pretendiendo con este material. Y dice el título: tres tecnologías que van a revolucionar la humanidad. Tres tecnologías que van a revolucionar la humanidad. Vamos a comenzar, antes de yo leer el primer punto de los que leímos, que tiene que ver con la exploración espacial. Después sigue lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Antes de entrar ahí, quiero leer solamente dos versículos de la Biblia. Dos versículos de la Biblia que son fundamental para refutar todo ese material que está aquí y todo lo que la ciencia se ha estado eh, inventando desde hace tiempo y lo que he estado tratando de hacer. Y lo encontramos en el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios. Solamente con la mitad de ese versículo ya hay un conflicto tremendo con lo que vamos a compartir esta noche. Y por eso ellos tratan de sacar inmediatamente ese inicio de la Biblia: en el principio creó Dios. Con el hecho de que ya se les diga a ellos de que Dios creó, ya ellos se encuentran con un tremendo problema. El segundo versículo se encuentra en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 14, en el versículo 7, cuando habla del primer ángel dando su mensaje, dice el versículo 7, que decía en alta voz este ángel: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra. Ya hay un problema inmediatamente con lo que vamos a estudiar. No lo tiene la Biblia el problema lo tienen ellos con estos versículos, que dice: adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un versículo que está muy de la mano con el que les leí de Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice que en el principio creó Dios, Dios creador. Ahora vamos a ver lo que está pretendiendo la ciencia a través de sus avances, teniendo como cabeza principal el mismo Satanás, porque lo que está pretendiendo es totalmente un atentado en contra de la soberanía del que creó el cielo y la tierra, especialmente a quienes creó a su imagen y semejanza, que somos nosotros los seres humanos. Por eso vimos en el título que la ciencia está tratando de trabajar tres tecnologías que van a revolucionar la humanidad. O sea, parece que la humanidad, el que la creó, no la hizo bien, parece ser. Vamos a ver qué dice este material. Miren, en un pequeño párrafo que tiene en una esquina antes de introducirse, dice: llegará el día en que los androides sean parte de nuestra vida cotidiana. Los especialistas en robótica piensan que sí, aunque no se atreven a poner una fecha. Vamos ahora entonces a leer este material y vamos a ver qué ellos dicen con todo y fecha y cuáles son los planes que ellos tienen. Esta revista, antes de decirle de lo que está aquí,
La compré este mismo año en la Feria del Libro aquí en República Dominicana. Menciono el país por si alguien ve este material y no está eh, en este país. En la Feria del Libro se hacen publicaciones de libros, de materiales que prácticamente ya se han hecho públicos y que no hay ningún tipo de inconveniente en cuanto a asuntos legales. Cuando veo esta revista con otras dos que tengo también por ahí, que más adelante vamos a compartir lo fuerte también de esas revistas que tienen que ver con otros temas científicos y médicos de todo lo que está aconteciendo en estos tiempos, desde el 2020 en adelante, después de la pandemia, lo que tiene que ver con la Agenda 2030 y un sinnúmero de cosas, eh, se van a sorprender con lo que hay allí. Pero cuando estoy en la Feria del Libro, voy caminando, veo las revistas. Yo estaba allí buscando material viejo y antiguo para sustentar algunos estudios personales sobre la historia y fui a ver qué me podía encontrar. Habían libros interesantes, pero habían otros, en su gran mayoría, que parece que cumplían una agenda, porque en todos los puestos de librería, todos los materiales estaban orientados a un mismo sentido. Todo tiene que ver con el progresismo, todo tiene que ver con ideologías de género y todo tiene que ver con todas las cosas que nos están vendiendo por el cine y por todas las plataformas que se están pretendiendo doctrinar el ser humano de hoy día. Sin embargo, cuando veo estas revistas me llamaron bastante la atención por los títulos que tenían. Ya le leí el primero, vamos a ver entonces qué dice sobre la introducción de esto. Dice, los 3 hitos tecnológicos que cambiarán al mundo. José Luis Cordeiro, ingeniero del MIT y divulgador científico, pronostica en este reportaje que en las próximas décadas 3 tsunamis cambiarán todo. ¿Cuáles serán estos 3 tsunamis? Lo dice ahí. Desarrollaremos inteligencias artificiales superiores a las nuestras. Derrotaremos al envejecimiento y a la muerte. Y aceleraremos la carrera espacial hasta colonizar otros mundos. Ya solamente con este pequeño párrafo hay un problema tremendo, porque dice que estos tsunamis, ¿verdad?, que ellos están imponiendo para que puedan revolucionar el mundo, desarrollar inteligencias artificiales superiores a las que ya tenemos como humanos, la inteligencia que tenemos por naturaleza. Derrotaremos el envejecimiento, o sea que nadie va a envejecer, quieren contrarrestar este tipo de cosas, algo que es un resultado del pecado, ellos están tratando de evitarlo, algo que es una sentencia, una consecuencia de nuestra desobediencia. Y la muerte, que es la paga de nuestro pecado. Aparentemente ellos están tratando de vencer la muerte a nivel científico. Sigue diciendo sobre este asunto, ya entrando en el material de lleno, ustedes pueden interrumpirme, pueden abrir sus micrófonos, lo que voy leyendo, y pueden aportar de un punto que yo toque que usted le llame la atención. No se quede callado porque yo sé que le van a llamar la atención bastante de las cosas que vamos a leer aquí. Dice, sí, alguien iba a decir algo. Sí, Carlos, que eso que tú estás Adelante. diciendo, ¿me escuchas? Sí, adelante, Yesenia. Eso que tú estás diciendo es como que le recuerda a uno, le viene a la memoria películas que uno ya ha visto. Porque había, o sea, yo he visto películas, no sé si tú recuerdas, de un niño que era un robot, pero tenía como sentimiento humano, era prácticamente un humano, pero era robot. No recuerdo el título de la película, pero eh, ahí uno comprueba que ellos van programando a uno para ya luego ellos llevar la cosa a la realidad. Eso es así, Yesenia. Eso es así. Y vamos a ver, a medida que vayamos avanzando, nos vamos a sorprender que todo lo que está aquí en este material, que esta revista es reciente, desde hace mucho tiempo también ha habido otras revistas que ellos han ido ya dando pinceladas sobre esto, pero ahora ya ellos lo están dando casi por un hecho y aquí mismo están las evidencias. Dice, el famoso científico y escritor británico Arthur
publicó en 1962 el libro Perfiles del Futuro. En él planteaba ideas tan radicales como la posibilidad de una inteligencia artificial superior a la humana, la inmortalidad biológica y la colonización del espacio. Las esbozó cuando apenas se comenzaba a hablar de máquinas pensantes. Hacía solo 9 años que se había descubierto la estructura de doble hélice del ADN y el programa Apolo estaba iniciando. La capacidad visionaria de Clarke era fascinante, como antes lo fue la del francés Julio Verne y la de su compatriota H.G. Wells, dos de los más grandes autores de ciencia ficción de la historia. Estos genios nos han demostrado que lo que hoy es pura fantasía, mañana puede convertirse en ciencia. Y la realidad les está dando la razón. El mundo está cambiando a pasos acelerados gracias a las nuevas tecnologías que progresan exponencialmente, aunque los humanos sigamos pensando linealmente. El gran empresario y filántropo Bill Gates dice: la mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año y subestiman lo que pueden hacer en 10. Pienso que en la próxima década veremos más cambios tecnológicos que en todo el siglo pasado, a partir de 3 grandes revoluciones: la de la inteligencia artificial, la de la inmortalidad y la espacial. Vamos con ellas, dice él. El desafío de la inteligencia artificial. Aquí viene con el otro paso. El científico estadounidense Marvin Minsky, famoso profesor del MIT y considerado uno de los padres fundadores del campo de la inteligencia artificial, es recordado por decir: los robots heredarán la Tierra. Hago una pequeña pausa ahí porque cuando vi esta parte, las anteriores me llaman la atención, pero cuando veo este punto que dicen que los robots van a heredar la Tierra, contradice totalmente algo que ya dijo el mismo Señor en la palabra, en la Biblia, de que los mansos heredarán la tierra, refiriéndose a los santos o a los salvados. Ellos dicen que los robots van a heredar la tierra. Miren el contraste y el problema cómo se da aquí, de la ciencia y Dios como creador. En el principio creó Dios. La ciencia ha estado creando. Dios dice que su creación, hecho imagen y semejanza de él, alcanzando la plenitud en Cristo, heredarán la tierra y van a morar con él por toda la eternidad. Pero la ciencia dice que no son los seres humanos, sino la creación de ellos mismos, los robots. Sigue diciendo, pero con un matiz, según él, los robots seremos nosotros. Esto es más fuerte todavía. Él dice que los robots seremos nosotros mismos. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo va a suceder eso? Porque desde hace unos meses, ya un año y algo, cuando arrancó la pandemia, se ha estado hablando de teorías de conspiración que hablan de que supuestamente a nosotros nos están llevando a un nivel prácticamente atado a la tecnología, que ya el cuerpo humano iba a interactuar o que iba a tener una mezcla de lo que es la parte natural que nosotros tenemos como esencia con la creación científica o con los avances tecnológicos que nosotros estaríamos ya estando de la mano, y vamos a tratar de hacer cosas no solamente como seres humanos, sino que también robóticamente estaremos siendo programados. Esto parecía un sueño, pero ellos desde hace tiempo ya estaban hablando de esto y lo está confirmando aquí como lo dice. Si alguien tiene un comentario, puede interrumpir en audio, si no me fijo cuando levante la mano. Miren cómo sigue diciendo. De hecho, avanzamos exponencialmente en la integración entre humanos y máquinas. Los ordenadores, los teléfonos móviles y las tecnologías de la información y la comunicación
están aumentando nuestra capacidad. O sea, que esas máquinas están aumentando nuestra capacidad, cosa que yo difiero totalmente, complementándonos y mejorándonos. ¿Por qué yo difiero de este punto? Así como de todos los demás. Yo creo que el ser humano tiene una capacidad en su cerebro que ninguna máquina creada puede superarla, porque estas máquinas son creación del hombre que tiene un cerebro independiente y que es pensante. Es decir, nosotros creamos las máquinas, entonces las máquinas no hay manera de que puedan superar la perfección y la inteligencia que puede tener un ser humano, pero ellos apuestan a que sí. Y como termina esto que estoy leyendo, es lo que más me sorprende y me da hasta un poquito de lástima por cómo ellos perciben al mismo ser humano y ellos se ven como si no fueran, como si ellos fueran máquinas, como si ellos fueran una tecnología y que son una creación, no invención humana por Dios, sino que ellos son tecnologías que son superiores al hombre y que ellos están tratando de mejorar a los seres humanos. Dice, recuerdo mis primeros cursos de informática en el MIT, 4 décadas atrás, cuando aún usábamos las tarjetas perforadas del IBM que contenía 1 kilobyte de memoria. Hoy tenemos pequeñas memorias flash USB que ya llegan a 1 terabyte, 1.000 millones de veces más. Esta tendencia continúa y sigue fielmente la ley de Moore, basada en el descubrimiento de Gordon Moore, cofundador de Intel, quien en 1965 advirtió que los ordenadores duplicaban su capacidad computacional cada 2 años o menos. El científico Ray, director de ingeniería de Google, piensa que esta tendencia se agudiza, de acuerdo con lo que él llama ley del retorno acelerado. Esta sostiene que el progreso humano se mueve de forma exponencial y no lineal. De hecho, pronostica que el test de Turing se superará en el 2029. Fíjense que el 2029 es un año que está dentro del periodo 2020-2030, a lo que actualmente se le está llamando Agenda 2030. Esta prueba diseñada por el científico británico Alan Turing a mitad del siglo XX examina la capacidad de una máquina para responder como un humano, de forma que no sepamos si nos estamos comunicando con una inteligencia artificial o con una persona. O sea, él está diciendo que llegará ese momento donde nosotros estaremos hablando con alguien y no vamos a saber ni siquiera si estamos hablando con un ser humano o con una inteligencia artificial. Sigue diciendo, al ritmo al que avanza la tecnología, es posible que esto ocurra incluso antes de la fecha que ya se había mencionado, o sea, antes del 2029. Por su parte, el emprendedor Elon Musk participa en el desarrollo de una inteligencia amigable a través de la compañía sin ánimo de lucro y el proyecto Neuralink, basado en la creación de interfaces cerebro-máquina implantables. Cerebro-máquina implantables. Según el magnate estadounidense de origen sudafricano, necesitamos conectar nuestros cerebros a Internet para curar enfermedades mentales e incluso mejorar el órgano pensante. Voy a repetir esas líneas que acabo de mencionar. Necesitamos conectar nuestros cerebros a Internet para curar enfermedades mentales e incluso mejorar el órgano pensante. No sé qué ustedes opinan. Estoy terminando ya la lectura de ese primer punto que al menos desarrollaríamos en esta reunión. Solamente me quedan algunas pocas líneas, pero quisiera hacer una parada a ver qué ustedes opinan, qué ustedes piensan de este punto. Parecía una locura las hipótesis que nos formulábamos,
los supuestos conspiranoicos, ¿verdad? Que estábamos viendo los acontecimientos, cómo iban en cuanto al control del ser humano y cómo vemos que la tecnología está tratando de desarrollar, implementar métodos de cómo conectar el cerebro a través del Internet para tratar de aparentemente mejorar el órgano pensante. Jorge Pérez tiene la mano levantada. Adelante, Jorge. Si alguien más tiene un comentario eh, sobre ese punto que acabo de leer y los anteriores también, estábamos diciendo, ¿verdad? Que lo que se está tratando entonces es de que nuestros cerebros se puedan conectar a Internet. Y tratando, según lo que leímos, ¿verdad? De que se pueda mejorar el órgano pensante. Parece que el que lo fabricó lo hizo mal, según ellos, y ellos están tratando de mejorarlo. Después de ahí sigue diciendo que en un futuro cercano podremos escuchar nuestro neocórtex a un exocórtex que nos permitirá comunicarnos más rápido, con mayor precisión, con mayor ancho de banda y con una memoria casi ilimitada. Ellos mismos dicen de manera contradictoria que en nuestro cerebro hay una memoria que ellos, por más tecnología que tengan, no podrán superar. Ya en nuestro cerebro hay una memoria que no tiene límites. Y así fue que nos creó Dios. Dios creó al ser humano perfecto. Nos hizo con un cerebro con una capacidad extraordinaria. Aunque hoy día vemos hombres, seres humanos que somos degradados en todo el sentido, aún en nuestra inteligencia, estos hombres se han creído que son lo máximo. Sin embargo, ellos reconocen que el cerebro original tiene una capacidad ilimitada de almacenamiento que ellos saben que no pueden igualar algo así. Pero están tratando de hacer uso de estos elementos que Dios creó para ellos entonces poder hacer una conexión entre lo que es la tecnología y el ser humano que creó Dios, o hacer una especie de robótica en nuestro cuerpo, o de superarlo, porque así lo sigue diciendo, y miren cómo él lo continúa desarrollando. Hay otras muchas empresas, desde pequeñas startups hasta colosos como Facebook, que incluso consideran que la telepatía será posible gracias a las futuras interfaces cerebrales, que además aumentarán nuestra capacidad cognitiva con inteligencia artificial. Esto cambiará a nuestra especie. Ellos lo dicen, esto cambiará a nuestra especie. No hay que temer a la inteligencia de las máquinas, pero sí a la estupidez humana. Cuando yo terminé de leer este párrafo, eh, me sentí mal por la manera de cómo ellos se burlan de las personas hoy día. Ellos están tratando de vender un producto que aparentemente va a superar la capacidad humana y le llaman estúpido al mismo ser humano. Parece que ellos no lo son. Yo no sé qué clase de personas ellos se consideran. No sé si son seres humanos o si son demonios encarnados o demonios con apariencia física, porque como ellos se expresan, realmente es un asunto bastante fuerte. Jorge está levantando la mano. Vamos a ver si ahora Jorge puede hablar. Muy bien, buenas noches a todos. Feliz sábado. ¿Me escuchan, verdad? Sí, adelante, hermano. Muy bien. Mientras tú leías eso, Carlos, perdón, llegó a mi mente el pasaje en que Jesús, refiriéndose a la generación que va a vivir, perdón, que iba a vivir antes de su venida, Jesús la comparó con la generación que vivió antes del diluvio. Por eso Jesús dijo, será como en los días de quién, de Noé. Si nosotros estudiamos cómo era el comportamiento de los hombres y las mujeres que vivieron antes del diluvio, era precisamente ese.
el hombre de aquel entonces, claro, era más inteligente que el de ahora, pero tenía la misma característica que tiene el hombre de hoy, y es querer ser Dios. Esto que tú estás leyendo, Carlos, es simplemente la intención del ser humano de crear, pero crear algo para demostrar que el hombre también es creador, aún por encima de la obra maestra del creador, el ser humano. Esto de igualar la mente humana o crear algo mejor que la mente humana, y tirando por el suelo la mente humana, llamándole estupidez, como tú acabaste de leer, no es otra cosa que el espíritu de Satanás, al tirar por el suelo a la obra cumbre de Dios al hombre, y entonces poner como suprema la obra de las manos del hombre, entre paréntesis, porque sabemos que esa es una tecnología que no viene de la mente humana. Es una tecnología que los mismos demonios inspiran a hombres mal llamados de la ciencia, porque esa no es ciencia, esa es una ciencia oculta, una ciencia en contacto con los espíritus y con los demonios, y los demonios así inspiran a esta persona. Pero en conclusión, mi querido, la parte que quiero destacar es que esa misma mentalidad que tienen esos hombres de supuesta ciencia es la misma mentalidad que tenían los antediluvianos, que incluso llegaron a hacer algunas creaciones de animales, o mejor dicho, una amalgama, una mezcla de animales, y trayendo como resultado otros animales que muchas veces hasta se salían de su orden, de su control, enormes animales. Entonces, mi hermano, esto que tú estás leyendo es una muestra del cumplimiento de la profecía que Jesús dijo. Sería como los días de Noé. Estamos viviendo esos días en que el hombre con su inteligencia quiere sobrepasar la inteligencia de Dios, así como los hombres que vivieron antes del diluvio. Y esa fue la causa por la cual el Señor tuvo que destruir esa generación. Esta también será una de las causas por la cual el Señor también vendrá a destruir esta generación, porque quiere pasarle por arriba a Dios y quiere tirar por el suelo la obra de Dios, que es el hombre, para ponerse por encima de Dios. Y sabemos que esta obra no es humana. Veamos que esta obra no es humana, que es el mismo diablo que está ahí detrás de eso, sencillamente. Muchas gracias, hermano Jorge, por ese aporte interesante. Y eso es así. Esto es un intento fallido que ha tenido Satanás siempre. Él ha querido igualar y superar al creador de todo el universo. Y en la creación del ser humano es donde el mismo Dios se ha deleitado en crear seres pensantes con la capacidad de libertad y de tomar decisión y de adorarle a Él libremente como creador. En este caso, sí, adelante, sí. No, escúchame, Carlos, que interrumpa esa opinión. No, tranquilo, tranquilo. Que tú estás teniendo. Algo que se me olvidó decir es que esos científicos lo que son es unos babosos. Oye, ¿por qué? Ellos dicen que la máquina, que aquello, que yo qué, que yo cuánto, y todos los disparates que se le ocurre. Un hombre puede hacer un robot, ¿sí o no? Sí, eso es así. Sí, claro. Sí, claro Hoy sí. no lo está haciendo, lo está haciendo con toda la inteligencia del mundo y aquello y lo otro y todo y etcétera, etcétera. Ahora un robot nunca va a ser un hombre. Entonces, ¿cuál es más inteligente de los dos? Lo interesante, Jorge, lo interesante es que ellos están tratando de llegar... No sé si me está siguiendo la idea.
Sí, te decía que lo interesante que yo también en eso, también con lo que tú dices, es que ellos están tratando de crear un robot, pero ellos están tratando es de llegar a ver cómo ellos pueden crear un ser humano, porque están tratando de alcanzar ese punto hasta de superar, porque están tratando de idiotizar al ser humano. De hecho, algo que a mí me sorprende, que veo que hay tanta gente que le da tanta gloria a la parte tecnológica, porque yo entiendo que la ciencia buena que viene sujetado de la obediencia a Dios, Dios le da la sabiduría al hombre, ¿verdad? Que él creó para que pueda crear, desarrollar métodos y medios para que mejoren la vida del ser humano. Pero en este caso, este tipo de ciencia lo que está es idiotizando al ser humano hasta el punto de querer decir que ellos están creando una raza nueva porque la van a extinguir la que hay, para ellos entonces crear algo superior, porque ellos lo expresan con total claridad. Entonces, como tú bien dices, ellos hacen un robot. De hecho, la materia prima que ellos utilizan tampoco la crearon, la tomaron del que creó al ser humano para ellos crear algo que aún así no llega. Tiene límites, tiene deficiencias. Lo interesante es que ellos están tratando de, con todos estos elementos, según vemos en los puntos, de evitar el envejecimiento. Obviamente, si ellos crean algo que parezca un ser humano y que no tenga el ciclo de vida, porque no tiene vida, es un elemento que funciona con electricidad o con cualquier otro elemento que ellos quieran ya implementar para su funcionamiento, no va a envejecer nunca, en ese caso. Pero un ser humano, ellos están tratando de por medio de la tecnología, de lograr que el ser humano no envejezca. Para esto, ellos tienen que destruir la raza natural que Dios creó y crear mutaciones y otro tipo de humanos que en eso que ellos están invirtiendo en la tecnología y hay personas que no quieren entenderlo. Y el punto final, para ya darle a Yesenia, ¿verdad?, la oportunidad que quiera hacer su comentario, quieren evitar de que el ser humano llegue a encontrar la muerte. Ese es el punto donde ellos tienen el gran temor. Ellos saben que van a morir y están invirtiendo todas sus fuerzas para no morir, pero lo están haciendo por el lugar equivocado, porque el único que puede dar la vida prolongada y una vida eterna es el mismo creador que fue quien fabricó o creó, diseñó al ser humano conforme a su imagen y semejanza. Pero estos hombres están creando otra raza, según ellos, en base a su imagen, a su semejanza, pero al final el camino será terrible para cada uno de ellos. Yesenia, adelante. Sí, Carlos, vuelvo a recalcar lo que dije ahorita de que tú sabes que uno antes veía mucha película, ya yo no estoy en eso, pero antes yo veía mucha película y parece que cuando tú estás leyendo eso, tú estás viendo, tú estás narrando las películas que yo vi, porque fueron varias. Y en una de esas películas, cuando ellos tratan de preservar la vida, como de inmortalizar al hombre, ellos lo que hacen es que de la parte tuya hacen como un clon tuyo, para que cuando tú mueras, el clon tuyo quede. Y es ahí donde ellos te inmortalizan. Bueno, Yesenia, de hecho, ellos aquí, por lo menos aquí en este material que está dando pinceladas, está diciendo que ellos están tratando de que el cerebro humano se pueda conectar a Internet. ¿Qué ellos están tratando de hacer con esto? Ellos están tratando de tomar registros, porque ellos de todas las cosas que nosotros hacemos, siempre están tomando un registro. Esto se aloja en un lugar donde se queda toda la información en una especie de Big Data, que ya yo creo que tiene que tener otro tipo de nombre, con tanta información de todo el mundo que ellos van recopilando. Ellos toman ya identidad facial y toman toda la tecnología para ellos ir ya obteniendo lo que es un registro de todos nosotros. De hecho, nosotros hemos visto cosas sorprendentes que ellos han hecho, pero por más que ellos creen cosas interesantes, desgraciadamente no van a llegar al punto donde ellos están tratando, porque Dios va a poner un fin antes de ellos aparentemente creer que van a lograr eso.